como ustedes saben, se cumplen 100 años del asesinato de uno de los dirigentes revolucionarios, pues yo diría que más conocidos y reconocidos en México y el mundo, el general Francisco Villa, nacido el 5 de junio de 1878 como Doroteo Arango. Bueno, luego de la decisión revolucionaria, es decir, de que se pelean los revolucionarios entre sí y viene el enfrentamiento entre Villa y Carranza y va a ser derrotada la División del Norte en, en 1915, Villa siguió durante 5 años una guerra de guerrillas entre 1916, perdón, y 1920, que tuvo su epílogo en Tlahualilo, Durango, el 31 de agosto de 1920, apenas 3 meses después del asesinato de Venustiano Carranza, que ocurrió el 21 de mayo de 1920. El armisticio, firmado gracias, pues creo yo, a la voluntad del presidente provisional, Adolfo de la Huerta, que fue quien asumió el cargo por el tiempo que le faltaba a Carranza para terminar su periodo de gobierno, pues Adolfo de la Huerta devolvió la paz al país y logró también pacificar a otros grupos rebeldes que permanecían en armas. Entonces, pues aquí es donde, digamos, inicia propiamente esta charla que voy a tener con ustedes, porque arranca a partir de que Villa, una vez que se firman estos tratados, se retira a la hacienda de Canutillo, ¿no? Tan solo 3 años, tan solo 3 años tuvo Pancho Villa la oportunidad de vivir pues en relativa calma y disfrutar de una vida, pues de una vida con cierta tranquilidad, ¿verdad? Tras una década de lucha, sus sueños de coadyuvar a la reconstrucción de México y mejorar la situación de pobreza en que se encontraba, pues sus hermanos de raza, decía él, le fueron arrebatados, como dije al principio, el 20 de julio de 1923. Bueno, desde el momento en el que Villa depuso las armas, y esto creo que hay que irlo siguiendo a lo largo de esta charla, es que el exguerrillero estuvo en constante observación. Es decir, no por el solo hecho de haber depuesto las armas, pues ya nadie se volvió a ocupar de él, no, al contrario. Por ejemplo, George Summerlin, que era el encargado de negocios de Estados Unidos en México, tenía muchísimo interés en saber qué era lo que hacía Villa después de haber depuesto las armas. Y él transmitía con cierta frecuencia al Departamento de Estado norteamericano, decía él por ser de posible interés, el discurso que Villa había pronunciado en Cuatro Ciénegas, Coahuila, cuando iba rumbo a Tlahualilo, Durango, y mandaba reportes constantes. El primer reporte que envía fue justo cuando se firman estos tratados del Tlahualilo, donde Villa ya ofrece no volver a tomar las armas en contra de sus compatriotas ni en contra del gobierno constituido. Eh, y lo que él comunica es que Villa se expresaba con mucha antipatía de los gringos, así les llamaba él, y tenía una gran inconformidad por el maltrato que le habían dado diversos periódicos, tanto en Estados Unidos como en México. Esa es una de las cosas que Villa siempre, de las que Villa siempre se quejó, de todo lo que publicaban los periódicos y que él decía que eran mentiras, ¿no? Que si era un bandido, que si era un asesino, que si era un eh, un factor de, pues de animadversión entre los propios revolucionarios, etcétera. Entonces él decía, bueno, hay muchas cosas que dicen los periódicos que no son verdad, hay cosas que dicen que hice, que no hice, y hay cosas que dicen que hice y que sí hice. Dice, yo lo reconozco, pero yo lo que quiero que digan los periódicos es la verdad, sea mala o sea buena, pero que sea la verdad, ¿no? No quiero que inventen, sino que me conozcan como soy. Y después de todo, estamos
estamos en una lucha o estábamos en una lucha y pues en una lucha ocurren pues muchos hechos sangrientos, obviamente, no hay otra forma, ¿no? Entonces él decía, he sido juzgado por la prensa de mi país como el peor revolucionario en la República. Me han dado el más degradante nombre, juzgándome como un degenerado. Y él decía, no, compañeros, eh, solo soy un hombre humilde, celoso de su patria y de su raza. Y ahora, hermanos, decía él cuando depuso las armas, estoy aquí dispuesto con todo mi corazón a abandonar mi actitud, ni rendido ni humillado, sino dispuesto a colaborar con mi buena voluntad con el actual gobierno a la pacificación del país. Entonces, bueno, pues en los siguientes días, este encargado de negocios de Estados Unidos, Summerlin, eh, le participaba al gobierno norteamericano que Villa tenía una gran animadversión con los estadounidenses. Aquí es interesante subrayar que Villa tenía una especie de relación amor y odio con Estados Unidos. O sea, admiraba a los Estados Unidos, admiraba su democracia, admiraba sus adelantos tecnológicos. O sea, Villa era un hombre que obviamente no era el mismo Villa que inicia la revolución en 1910, sino que es un hombre que va cambiando, va mejorando, va aprendiendo y va cambiando para bien. Por supuesto, es un hombre que empieza a leer, que está atento a las noticias internacionales y que uno, pues eso no, ni se lo imagina, ¿verdad? Uno no supone que un hombre como él, que pues no había tenido una escuela formal, se dedicara pues a instruirse. El ex jefe de la División del Norte nunca, como les digo, dejó de insistir que no le importaba lo que dijeran de él los diarios, siempre y cuando fuera la verdad. Y bueno, hay una intensa campaña de desprestigio en torno a la figura de Villa, desde luego a lo largo de la revolución, que sus enemigos eh, pues cultivaron con bastante buen resultado para ellos. Y Y él lo que va a tratar es de quitar esa imagen que la gente tiene de él, ¿no? Entonces, desde que depone las armas, sigue habiendo una campaña fuerte de diversos diarios y por supuesto que de enemigos persistentes que tenía Villa, que estaban, pues, gente agraviada por la revolución, que estaba, pues, que había tenido pérdidas muy fuertes económicas o que habían tenido también pérdidas de familiares y pues todo el tiempo están sus enemigos divulgando en los diarios que Villa está intentando levantarse en armas, que está haciendo acopio de armamento, que hay mucha gente que va y lo visita para proponerle que se levanten armas en contra del gobierno de Obregón. Y por supuesto que todo esto es pues mentira, ¿no? Villa trató, bueno, de hecho cumplió con ese compromiso que firmó de no tomar las armas ni en contra del gobierno ni en contra de sus enemigos. Hay en el archivo de la familia Villa hay un libro copiador de la Hacienda de Canutillo de las cartas que se escribían, y bueno, cartas que como muchas fueron escritas para o enviadas a Álvaro Obregón, se pueden consultar también en el Archivo General de la Nación, donde está el archivo de Obregón, donde se ve cómo estos hombres que en un tiempo fueron enemigos y que, bueno, se odiaron, porque Villa en algún momento intentó fusilar a Obregón cuando fue a verlo a Chihuahua, y gracias a la intervención de varios soldados y bueno, sobre todo de la esposa de Villa, Luz Corral, se evita, ¿no? Que se haga semejante cosa. Eh, entonces, al principio, Obregón no quiere firmar el armisticio con Villa, pero probablemente Adolfo de la Huerta pues lo convenció, presionado o convencido de que lo mejor era establecer la paz con Villa, pues finalmente la firma.
y tienen una relación pues bastante cordial, cercana, como que se hubieran borrado todas estas, pues todos estos eh, recuerdos del pasado y también malentendidos, etcétera, y entonces hay una relación cordial. Con quien no hay una relación cordial es con Plutarco Elías Calles, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que es uno de los puntos que tengo que destacar por lo que va a suceder ya en el momento de que se frague el asesinato de Villa. Entonces, cuando Villa llega a Canutillo, Canutillo, la gente, mucha gente piensa o opina que Villa había combatido a los hacendados y al final se convierte en un hacendado más. Y no es así. Es decir, lo que ocurre es que las haciendas, Canutillo es una de ellas, pero los hombres que deponen las armas, el gobierno les ofrece tierras y formar colonias agrícolas. Entonces, Canutillo es una de estas colonias agrícolas. Otra hacienda que reúne a hombres de la División del Norte para trabajar la tierra es el Pueblito, en el estado de Durango, y otra más es la hacienda de San Isidro. Entonces, estas son centros agrícolas y además, digo, es una pena que no haya yo podido presentarles algunas de las imágenes de Canutillo, porque era una ruina. O sea, cuando Villa llega a Canutillo, Villa es una completa ruina. Lo único que está en pie es la iglesia del lugar, pero todo lo demás son paredones de adobe, techos caídos, hierbas que han crecido entre los muros y los han tronado. No había nada. O sea, ahí la gente que se fue con Villa tuvo que empezar de cero, ¿no? A reconstruir, a barbechar las tierras, en fin, hicieron un gran esfuerzo para poner en marcha esa propiedad y bueno, al principio cuando uno ve esas fotografías dice, bueno, pero qué barbaridad, pero imagínense, si en 1920, ya en septiembre, octubre, llega Villa Canutillo, y en 1923 lo asesinan. Para entonces, la hacienda era totalmente productiva. Producía trigo, producía muchas hortalizas que se vendían también. Entonces, hubo una gran voluntad de los hombres por mejorar el lugar, mejorar su vida. Y bueno, aquel yermo y tan lejano lugar, pues una vez que la gente se fue reuniendo y fueron juntando a su familia, a sus familias con ellos, de los que tanto tiempo habían estado separados, pues aquello ya se convirtió en algo que aunque estaba destruido, pues es un lugar que cobra vida, ¿no? Que tiene, pues sí, que cobra vida y se oyen las risas y los cantos de los niños y los juegos, y es otra cosa, o sea, ha quedado atrás esta guerra de tantos años. Una de las primeras edificaciones que Villa inició en Canutillo fue la escuela. Quizá muchos de ustedes no sepan eh, que Villa tenía una gran debilidad por los niños y por su educación. Cuando a él le decían que eh, cómo se podía hacer prosperar a México, cómo podría México salir de ese atraso tan tremendo, él siempre decía, con trabajo y educación. Y Villa era un hombre que respetaba a los maestros, que los consideraba. Entonces, en la escuela de Canutillo fue un modelo que se puso en marcha a través del programa que Vasconcelos, una vez que se hizo cargo de la Secretaría de Educación Pública, fue el proyecto de las escuelas rurales. Y las escuelas rurales, bueno, Canutillo forma parte de ese proyecto. Es decir, los municipios, los gobiernos de los estados
no construían las escuelas rurales, sino que eso lo construía, digamos, la población, ayudaban con los recursos y entonces el gobierno federal les proporcionaba todo lo demás, pupitres, cuadernos, lápices, libros y desde luego los maestros, que los pagaba el gobierno federal. Y eso es lo que pasa en Canutillo. Se funda una escuela eh, que tiene que ver con este proyecto de José Vasconcelos, que fue pues una gran cruzada que hizo. Vasconcelos tuvo que pelear contra muchas resistencias para que las escuelas de los municipios fueran unas escuelas dignas y estuvieran pues con maestros capacitados y no carecieran de lo más elemental. Entonces, la meta de las escuelas rurales fue acabar con la antigua práctica de educar solo a los niños. También se ocuparían ahora de educar a jóvenes, de educar a adultos, y a los trabajadores del campo no solamente se les enseñó eh, a leer y escribir, sino que también se les dieron nociones de derecho agrario. Se impulsaron campañas también de limpieza e higiene personales y comunitarias, como barrido y regado de calles, y la conveniencia de no tirar basura en la vía pública. Imagínense, desde entonces estamos luchando contra eso. Ahora, la producción agrícola también fue materia de enseñanza porque se instruyó a los campesinos en el mejoramiento de los cultivos, en la introducción de nuevos cultivos también, y otros aspectos igualmente prioritarios fue enseñar a las mujeres. Las mujeres también asistían a las escuelas nocturnas, a las diurnas iban los niños y los jóvenes y a las nocturnas los adultos, y a las mujeres, además de enseñarles a leer y escribir, también les enseñaron a mejorar la alimentación de sus familias y el aprovechamiento, ya fuera para consumo o para venta, pues cría de ganado, ¿no? Desde luego de ganado menor. Entonces, como les digo, es, es, es importante señalar que Villa recibió a un grupo de maestros que organizaron la escuela y que gracias a algunos periodistas que entrevistaron a Villa en Canutillo, una de ellas fue una mujer, Sofía Treadwell, que es una periodista que se hizo famosa después como escritora. Ella, su esposo, no, su papá era de origen mexicano, entonces ella hablaba bien el español y estuvo en Durango cuando inició la revolución en 1910. A ella le toca ser testigo de la toma de Durango por los revolucionarios y ella estuvo ayudando ahí a los extranjeros a llevar a los niños a la escuela, a McDonald, al Instituto McDonald, para protegerlos pues de balas perdidas y de este tipo de cosas. Ella les daba catecismo a los niños y demás. Entonces, gracias a Caroline Bosé, tenemos esta, que es una alemana que vivió también en Durango durante esta época y conoció a Sophie Treuel, pues sabemos que esta mujer conocía Durango y conocía, bueno, pues más o menos la zona. Cuando Villa se retira, ella dice, bueno, acabo de ver que Villa se retira y a vivir en paz, y lo pone entre comillas y así, jaja, ¿no? Villa se retira a vivir en paz. Yo quise ir a Canutillo y ver allá. Entonces, ella va y es una de las primeras que habla justamente sobre esta escuela y el proyecto educativo de Villa, y se queda muy impresionada. Después va a ir Regino Hernández Yergo, enviado del Universal, que también entrevistó a Villa, y digamos que cuando llega Sofía, ella nos da como una historia de la escuela en ciernes, y cuando llega Regino Hernández Yergo ya nos habla de la escuela que ya está en marcha. Y otros personajes que visitaron Canutillo también
dan cuenta de la escuela. Ahora, ¿por qué? Porque era el orgullo de Villa y a todo aquel que iba a visitarlo a Canutillo lo llevaba a ver, a conocer la escuela y también lo llevaba a conocer la iglesia, pero porque la iglesia estaba convertida en bodega. Era como, durante un tiempo funcionó, bueno, pues ahí se guardaban las herramientas y los costales, eh, de todos los materiales con los que estaban reconstruyendo Canutillo, porque era el único sitio techado. Incluso la esposa y los hijos que llegaron a vivir ahí a Canutillo también eran habitaciones. Entonces la iglesia no estaba habilitada para el culto, sino que tenía muchos otros usos. Pero los llevaba a la iglesia porque decían, miren, todavía lucía muchos retablos y santos que estaban ahí. Si yo cuando llegué aquí estos santos estaban bien flacos y mírenlos ahora qué gordos, sobre todo los que están del lado de los costales donde hay papas, ¿no? Entonces era su chiste siempre. Entonces los llevaba a la escuela, a la iglesia, y a algunos también les enseñaba pues algo que era su orgullo, que le encantaban los gallos de pelea, y él criaba gallos de pelea, ¿no? Entonces también, y tenía nombres de, pues de políticos estadounidenses, ¿no? Entonces era una broma que él siempre hacía y bueno, por eso sabemos también, y claro, el testimonio de los profesores que dieron clase ahí. Un profesor de Gortari cuenta que pues a él lo mandó Vasconcelos como director de la escuela. Y bueno, que él le puso el nombre a la escuela, Escuela Primaria General Felipe Ángeles. Y luego lo mandó llamar Vasconcelos a la Ciudad de México, vino y le dice, oiga, profesor, pues que en este universo de cultura, que no hay un maestro digno de que usted le hubiera puesto el nombre a la escuela. Pues sí, sí lo hay, le dijo él, pero usted tampoco nos dijo que nos iba a mandar a un cuartel, ¿no? Porque pues se ve que ya era muy enérgico y todo marchaba muy bien, pero pues se regía también casi bajo órdenes militares, ¿no? Dice, y entonces, pues como nos mandó allá y el que manda allá es el general Villa, yo pensé en ponerle el nombre a la escuela de alguien que fuera cercano a su corazón y por eso le puse Felipe Ángeles. Pero si usted no le parece, tenga la bondad de ordenarme por escrito que le cambie el nombre y con mucho gusto se lo llevó al general Villa y le cambió el nombre. Dice, y no, ya no me dijo nada, dijo, puede usted irse. O sea, tampoco se atrevió Vasconcelos a escribir una orden semejante, ¿no? De cambiarle el nombre a la escuela Felipe Ángeles. Bueno, entonces, digamos que esas son algunas de las cosas que resaltan ahí en Canutillo. Ahora, realmente Obregón, si pensó que Villa se iba a quedar muy callado y muy quieto ahí en Canutillo, pues se equivocó. O sea, realmente Sofía Treigel, por ejemplo, dice que era un lugar tan lejano, tan inaccesible, tan solitario, que verdaderamente se sentía ahí, pues eso, la soledad, la lejanía. En las noches el silencio total, si no había luna, la oscuridad total. Y Sofía tiene descripciones muy bonitas porque son descripciones de una mujer, que es diferente la mirada de una mujer a la mirada de un hombre, ¿no? Ella se fijaba mucho en la vida cotidiana, por ejemplo, en los hijos del general, cómo jugaban tomados de la mano por las noches, cómo el general los mimaba, cómo le besaban la mano en señal de respeto los niños, cómo, aunque él era cariñoso con todos, se notaba que tenía una cierta predilección por uno de sus hijos que se llamaba Agustín. Y bueno, Villa cuando se va a Canutillo quiere reunir a su familia, y lo pongo entre comillas, porque claro, se quiere llevar a algunos de sus hijos, de hecho se lleva a algunos de sus hijos que tenían madres diferentes. Eh, por ejemplo, Agustín, Micaela y una chica Reinalda
fueron los 3 hijos de Villa que cuando Luz Corral salió fuera del país pues por las cuestiones de la guerra y porque podían correr peligro, ellos 3 vivieron con Luz Corral en Cuba. Después se fueron a Estados Unidos, se establecieron en Texas y en Texas murió Reinalda. Pero esos otros 2 hijos, Micaela y Agustín, se fueron a Canutillo, ya ahí vivieron con él. También estuvieron en Canutillo Octavio, que era mi padre, Octavio Villacós. Estuvo también Juana María, estuvieron Antonio, que eran chiquititos todos, Antonio, Miguel, Celia, Francisco y un hijo póstumo, bueno, que nació a los pocos días de asesinado el general, que fue Hipólito. Y cerca, en Parral, vivía Manuela Casas, que tenía un bebé que se llamaba Trinidad, una mujer de la que nadie ha hablado, siempre ha sido como un misterio, que yo la encontré en el archivo de la Secretaría de la Defensa solicitando una pensión para poder mantener a su hijo, una pensión para su hijo, y una carta firmada por uno de los generales que habían andado con Villa, ¿no? Él daba fe de que esta mujer había sido compañera de Villa y bueno, pedían eso para, pues para que el niño pudiera estudiar. Entonces, bueno, como pueden ver, llega Luz, juntan a todos estos niños, algunos eran huérfanos, había muerto la mamá, algunos tenían abuelos, pero se los quitaron a los abuelos, y otros niños pues, se los quitaron a la mamá, lo cual me parece terrible porque eran muy pequeñitos. Entonces era un padre amoroso, aunque pues es lógico pensar que como compañero no ha de haber sido muy, pues muy amoroso que digamos, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, entonces Canutillo verdaderamente tuvo su propia forma de gobierno y de organización. Ahí se establecieron diversos talleres en los que se fabricaban zapatos y botas para la escolta, había fustes también, bueno, cobijas tejidas con la lana de los borregos de la hacienda. Se construyeron carros también para transportar a los trabajadores, sus herramientas y las cosechas. Y Villa estaba al tanto de todo, de la carpintería, de la fragua, de los talleres. No solo iba a ver, también se metía a trabajar, no sabía estar inactivo. Había también en Canutillo electricidad, había una planta, había correo, había telégrafo, había molino, tienda en la que se expendían únicamente alimentos procedentes de Parral, no producidos en la hacienda. O sea, el orgullo de Villa era que siempre que invitaba a comer a alguien decía, todos estos productos son de la hacienda, ¿no? Bueno, había talabarteros, porque pues tenía que ayudar a la conservación de las monturas de la escolta. Se atendía también la reparación de la maquinaria existente, como trilladoras y tractores, y el taller de herrería pues se ocupaba, entre otras cosas, también de hacer herraduras para los caballos. Villa tenía en la hacienda caballos anglo-árabes, de registro, de muy grande alzada y resistencia. El hijo de un general que iba a la escuela junto con mi padre y que después siguieron siendo muy amigos, yo lo entrevisté y decía que el general pesaba unos 100 o 110 kilos, ¿no? Dice, más el equipo que le acompañaba, como era pues la montura, las armas, las espuelas, pues le daban un peso de 140 o 150 kilos. Entonces, cuando iba a cortar ganado, que ese término siempre me pareció muy curioso, cortar ganado, ignorante porque pues yo no sé nada del campo, eh, era separar, ¿no? El ganado más joven, digamos, del de más años, así eso se le llama cortar ganado, se tenía que mover Villa muy rápidamente en su caballo.
y el caballo le aguantaba la corrida todo el día, ¿no? Y el movimiento era, decía él, trote y galope, trote y galope. Entonces, bueno, sí, se necesitaba, y desde la época de la Revolución, ¿verdad? Ellos sabían que tener un buen caballo, pues significaba muchísimo, ¿no? Podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, todos los testimonios de quienes convivieron o entrevistaron al general coinciden en señalar que la actividad en el campo iniciaba a las 4 de la mañana, hora en la que el jefe comenzaba a supervisar las labores. Ahora, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué tan temprano? Probablemente también quizá el clima, a lo mejor hacía mucho calor, pero Villa siempre fue pues muy madrugador, y aún en la revolución, eh, sus ataques y moverse de manera rápida para sorprender al enemigo siempre era en las noches, ¿no? Entonces, algo tenía él que prefería tan temprano. Ahora, en la mesa del general se comía muy buena carne, obviamente, ¿no? Siendo un rancho también ganadero, verduras, arroz y otras cosas como dulces o fruta envasada. Y claro, no admitía que si había una hora señalada para comer, pues se presentaran después o quisieran comer antes. Como les digo, al general le gustaban las peleas de gallos, durante algún tiempo se dedicó a su crianza, y después, bueno, lo dejó por la paz, según dicen, porque una vez perdió mucho dinero en un palenque, bueno, eso dice. Ahora, ¿en qué ocupaba su tiempo libre? Pues lo aprovechaba en practicar tiro al blanco, en jugar rebote que es esta como pelota vasca, ¿no? Que se podía jugar con pala o a mano. Le gustaba jugar ajedrez y le gustaba leer. Le gustaba leer sobre todo, bueno, él le dijo a Regino Hernández Yergo que había leído El Tesoro de la Juventud, pero sabemos también que le gustaba leer acerca de los grandes generales, ¿no? Por ejemplo, de Napoleón y de Alejandro Magno. Y bueno, posiblemente la entrevista que Sophie Treadwell, como les digo, le hizo a Villa en 1921 es, vuelvo, tomando en cuenta la perspectiva femenina, muy reveladora de la vida cotidiana familiar, ¿no? Sus ojos captaron muy bien el entorno del general, su carácter, sus sentimientos, y desde la primera vez que lo vio, nació en ella la impresión de que Villa vivía con una enorme y profunda tristeza. A ella 2 días le bastaron para darse cuenta del orden y de la escrupulosa limpieza que reinaba en la propiedad, y de que no obstante haber declarado Villa, que era un simple granjero, ignorante de lo que pasaba en el mundo exterior, estaba perfectamente enterado de lo que ocurría en México y en Estados Unidos. Porque de pronto, cuando llegó Sofía, le dijo, pues mire señorita, si usted quisiera volver dentro de un año, quizá tendría yo algo mejor que enseñarle, porque ahorita pues apenas estamos reconstruyendo y yo estoy aquí tan alejado que no sé nada de lo que pasa en el mundo. Pero de repente, dice ella, le comenzó a preguntar qué clase de hombre era Warren Harding, ¿no? Y qué tipo, que era el presidente de Estados Unidos. Y luego que qué tipo era Charles Evan Hughes, que era el secretario del Departamento de Estado. Les preguntaba que cuáles eran las intenciones de estos hombres para con México, qué había de los petroleros, y también expresó, fíjense qué interesante, dice, una democracia es inservible a menos que la gente esté culturizada. Más que inservible, peligrosa. La única esperanza de México es educar a la gente pobre. La familia de Villa que ella conoció, que Sofía conoció, fue a su esposa, a Luz Corral, y a los hijos que el general, como les decía yo, llevó a vivir con él, ¿no? Los niños llamaron poderosamente su atención y describe sus actitudes, su carácter, inclusive narra una competencia de tiro entre ella y el mayor de todos, que era Agustín, un pequeño que apenas si podía cargar un rifle y sin embargo resultó campeón en el reto.
Por las tardes los niños solían jugar en ronda, tomados de las manos, cantando suavemente con sus lindas voces, decía ella, y el general es descrito como un padre cariñoso, orgulloso de sus hijos, y la periodista también pudo constatar las huellas que la guerra había dejado en diversas partes del cuerpo de su anfitrión, en brazos, caja torácica, piernas y rodilla. La rodilla le dejó una permanente cojera. Sofía destaca que en la propiedad, y esto, bueno, a mí me llama mucho la atención, solamente vio a Villa y a un general José B. García armados. Eh, claro, eso no deja de sorprender porque cuando Villa se retira, el gobierno le permitió mantener una escolta de 50 hombres, ¿no? Y entonces, pues, por la propia seguridad de Villa, todos deben de haber portado armas. Pero en la fotografía que la periodista tomó, las fotografías, que tomó varias, que la periodista tomó en Canutillo, aparece un Villa inusualmente desarmado, al igual que su secretario Miguel Trillo. Al hacer un análisis de la narración de Sofía, queda claro que no estaba permitido a toda la comunidad portar armas. Cuenta Treadwell que mientras conversaba con su anfitrión, llegó un hombre a informar al general que había una riña entre dos trabajadores y en la que uno de los contendientes portaba pistola. Entonces, el hombre fue desarmado y recluido en una troje como castigo. Es decir, no había una prisión, obviamente, en Canutillo, pero si alguien se portaba mal, pues sí, lo encerraban en una troje como castigo, de donde luego fue liberado, claro, no sin una reprimenda del general. Y como les digo, esta fue la costumbre impuesta para castigar a quienes transgredían el principio de mantener la paz y el orden, ¿no? Arrestarlos unas horas en galeras, en realidad eran bodegas o trojes de trigo o maíz, como también lo pudo constatar Regino Hernández Yergo. Para 1922 las cosas habían cambiado y todos los varones se veían armados. Quizá debido a las diversas dificultades, ¿no? Con obstinados enemigos que amenazaban la tranquila vida que Villa deseaba vivir, e inclusive Luz Corral había sido sustituida ya por un nuevo amor, ¿no? Betita, que era Austerberta Rentería. El epílogo de la periodista estadounidense fue concluyente. Me voy a permitir leerles textualmente con lo que ella cierra su entrevista. Dice, sí, creo en Francisco Villa, en la sinceridad de sus sentimientos por su país y su gente, los pobres, los ignorantes, los desvalidos de México. La historia de su país no ofrece paralelo a su carrera. Hombres ignorantes, llegados al poder, ha habido muchos. Revolucionarios, muchos. Generales, muchos. Pero nunca ha habido uno de estos dispuesto a deponer las armas en bien de todos y retirarse en paz a una vida sin gloria de trabajo duro. Villa solo queda en su tierra y trabaja. Y en lo personal, siento que su talento está desperdiciado. Siento que a pesar de su ignorancia, tiene grandes dones extraordinarios que llegan a la genialidad para la organización, para el orden, para el mando. Esto y un instinto supremo para manejar hombres comunes. Confidencialmente, yo por mi parte, no conozco a ningún hombre a cuya integridad y poder confiaría mi dinero o mi vida. Y terminaba diciendo, viva Villa. Bueno, me parece que que la gente que lo entrevistó y que lo fue y que se publicó esta entrevista en el New York Tribune, nos permite conocer otro aspecto de Villa, porque sabemos mucho de su vida revolucionaria, pero no de ese Villa íntimo, ¿no? De su relación con los hijos, con sus trabajadores. Había un hombre, Francisco Gil Piñón, que era hijo adoptivo de Villa. No había sido adoptado, digamos, legalmente, pero lo procuró, lo cuidó, lo mandó a estudiar a Estados Unidos. Y cuando Villa se retiró a Canutillo, este muchacho agradecido
se fue con Villa Canutillo. Y él también nos ha dejado, le hicieron varias entrevistas, un retrato de lo que era Canutillo, que pues mucha gente no conoce. Ahora, la correspondencia, paso a la relación entre Villa y Obregón. La correspondencia entre Villa y Obregón, esta que les hablaba yo, que tenemos las cartas del libro copiador, permite ver que las relaciones entre ambos eran cordiales, pero desde luego también eran muy frágiles, ¿no? Había la mutua animadversión de la que yo les hablaba entre Obregón y Villa, que estaba enraizada de tiempo atrás. Como les digo, razón por la cual Obregón se había opuesto abiertamente a pactar con Villa su unificación al plan de Agua Prieta. Y sin embargo, como dije al principio, forzado, convencido por Adolfo de la Huerta de que el armisticio era la mejor manera de prevenir un nuevo alzamiento, pues decidió confinar a Villa en Canutillo y restringir sus desplazamientos. Eugenio Martínez, que era el jefe de armas, el jefe de operaciones militares en Chihuahua, en un telegrama enviado al presidente de la República en mayo de 1921, señaló, fíjese, se los voy a leer para que ustedes se imaginen nomás. Honrome manifestar a usted que el señor Francisco Villa desea se le autorice para pasar a la capital del estado de Durango a registrar la hacienda de Canutillo, arreglar con gobierno dicho estado asuntos contribución, misma hacienda, solicitando, en caso se le conceda hacer el viaje, una plataforma de ferrocarril, ¿se entiende?, para embarcar autos y escolta. Con todo respeto, suplico a usted darme sus respetables órdenes sobre el particular. En la inteligencia, desea emprender marcha el día 20 del actual. Ahora, este comunicado da idea del despliegue material requerido por Villa para su movilización y el impacto que pudo tener en el ánimo de la gente. Salvo sus salidas a Parral, Villa no podía moverse libremente, aunque sí lo hizo, por los estados circunvecinos. Y hoy sabemos que la medida no guardaba relación alguna con su seguridad personal o su integridad física, más bien era porque no querían que estuviera presente en la gente que lo apoyaba, ¿no? Me gusta destacar que a pesar de las trabas que el gobierno de Álvaro Obregón se empeñó en poner a Villa para mantenerlo aislado, pues Villa siempre se las arregló para no permanecer inconexo con su entorno. Como les digo, el libro copiador contiene parte de la correspondencia enviada desde Canutillo, bueno, no solamente Obregón, sino muchos otros personajes, incluso comerciantes, etcétera, a sus compadres también. Muestra lo activo que estuvo el general extramuros de la hacienda, ¿no? Los 3 últimos años de su vida. Por ejemplo, asumió el servicio de correos de Estación Rosario, que era la estación de ferrocarril, a Indé, es el norte de Durango. Dio en arrendamiento al doctor Ciro Santelices un establecimiento de su propiedad denominado Botica de los Pobres. Denunció y obtuvo ante la Agencia de Minería de Indé el fondo minero denominado La Fortuna. Se ocupó de trillar el trigo de los vecinos de San Salvador, Durango, cobrándoles cuotas más, digamos, menos caras que otros personajes que tenían, que también trillaban el trigo de los demás y no tenían las trilladoras, ¿no? Estableció también un corte de leña para dar trabajo a vecinos de la región, quienes por lo malo de las cosechas y la escasez de oportunidades carecían de la más elemental forma para poder sobrevivir. Fíjense, en 1908, un poquito antes de que estallara la revolución, en el norte hubo una sequía brutal, acompañada de una plaga de langosta, de problemas en Estados Unidos por cuando se cambia el patrón plata al patrón oro, se despiden a muchos trabajadores, se reduce el poder adquisitivo, muchos mexicanos son expulsados. Era un momento de crisis muy grande que contribuyó
a que mucha gente se sumara en 1910 a la revolución. Y en 1921, bueno, cuando llega Villa, entre 20 y 22, en esos años, también había una sequía brutal en la laguna. No había trabajo, pues apenas se estaba reconstruyendo este país, muchas empresas se habían venido abajo, la industria minera no estaba trabajando al tope, entonces realmente había muchos problemas. Y lo que hace Villa es establecer un corte de leña y pagarle a la gente para que no se vayan a levantar en armas otra vez o para que no se vayan a dedicar al bandidaje. Entonces, todo esto acerca a Villa a la gente, a toda la gente de su entorno. Y eso, por supuesto, que no le cae nada bien al gobierno. Porque, bueno, pues eso, ¿qué pasa? Le permitió a Villa ampliar y mantener las bases sociales que, creo yo, en una futura contienda electoral propia o ajena, lo apoyarían, ¿no? De ahí que Obregón tratara de mantenerlo alejado de toda actividad que pudiera ser proselitista. Y en este sentido, uno de los ejemplos más claros lo proporciona una carta que les quiero leer porque también es interesante, que envió Villa al presidente de la República, bueno, ya era Obregón. Le manifestaba que, dice, pude darme cuenta de las condiciones difíciles porque actualmente atraviesa el proletariado en la región lagunera. Fíjense el término que usa además. Debido a la falta de trabajos, condición que tiende a empeorar por la carencia de agua este año, que impidió regar las tierras, habiéndose perdido ya la esperanza de toda cosecha. He querido ayudar en mi esfera de acción a los compañeros de la laguna y con tal fin convoqué a una junta de agricultores en Torreón. Inspirado en la mejor buena fe y con la más sana intención y con el objeto único de aliviar los males del que sufre, propuse a los señores agricultores la inmediata apertura de trabajos realizando obras de irrigación con el fin de ocupar el mayor número de braceros posible, pagándoles como cuota mínima $1 en lugar de 75 centavos que perciben actualmente, evitando así que buenos campesinos, al verse sin trabajo, se pudieran dedicar a cometer actos de pillaje para tomar alimentos de donde los hubiera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta cómo lo activo, ¿no? Que está Villa en ese momento. La respuesta de Obregón fue pues que ya se encargaría él de solucionar el problema y le daba gracias por su intervención. O sea, no acepte en ningún momento ninguna ayuda de Villa. Entonces, desde 1920, les digo, los periódicos de la región se ocuparon ampliamente de la desastrosa situación de la región lagunera, que por supuesto al año siguiente pues había empeorado, ¿no? Y George Summerlin, este espía, digo yo, de Estados Unidos, comunicó al secretario de Estado norteamericano, pues que Villa había convocado a una reunión de agricultores, de industriales y de comerciantes en Torreón para discutir seriamente la problemática de la falta de empleo y darle solución. Si de acuerdo con Villa, no era solo una cuestión humanitaria, sino una forma de prevenir, como les decía yo hace un momento, el bandidaje. Ahora, la preocupación de Villa no se centró solamente en la laguna. Los diarios también habían publicitado que Luis Terrazas, este hombre terrateniente, ganadero, a quien le preguntaban que si era de Chihuahua y él respondía, no, Chihuahua es mío, había convenido en fraccionar algunas de sus propiedades para distribuirlas en pequeños agricultores. Bueno, eso era lo que le había dicho. Los agricultores pagarían en forma equitativa y a plazos razonables el valor de esas tierras. También se decía que las tierras de Terrazas iban a ser previamente expropiadas y en ese caso sería el gobierno quien le pagaría pues al acaudalado latifundista. De una u otra forma parecía ser un hecho la división de las extensas propiedades de Terrazas. Sin embargo, pronto se divulgó la noticia de que un sindicato, así le llamaban, o consorcio norteamericano, compraría Terrazas sus latifundios en $22 millones. Esta operación comprendía 19 haciendas chihuahuenses, cuya extensión fue comparada a la mitad
del área de Portugal. Imagínense ustedes el tamaño. La mayor parte de sus tierras poseían magníficos terrenos pastales, pero todas en pequeña o regular escala producían cereales y varias contaban con magníficos bosques de maderas. Entonces, la discusión en torno a estas noticias se centró en si la operación era o no legal, puesto que el artículo 27 constitucional prohibía a los extranjeros adquirir bienes raíces en México, ¿no? Lo mismo que a las sociedades por acciones comprar o administrar fincas rústicas, lo que era el caso. Y aún más, tampoco podían los extranjeros poseer tierras eh, en una faja de 100 kilómetros a lo ancho y a lo largo de la frontera, y algunas de las haciendas terraceñas llegaban hasta la línea divisoria con los Estados Unidos. Entonces, en carta al presidente Obregón, en 1922, Villa le comunicaba lo que estaba sucediendo en el estado de Chihuahua y le suplicaba prestarle oídos a sus palabras, ¿no? Así decía, pues veía la protesta unánime de los chihuahuenses y, decía él, creo sin duda se vendrán los balazos. Entonces, claro, pues esto también, además de ser una advertencia, pues podía ser como lo pudo haber sentido Obregón también como una amenaza, ¿no? Decir, se pueden venir los balazos. Y bueno, por supuesto que en la misiva, el tan citado consorcio norteamericano adquirió una personalidad propia, y Villa subrayó que McWatters, un señor McWatters, que era el encargado de hacer esta operación, no era más que un simple comisionista de los capitales americanos. Desde sus años de guerrilla, Villa conocía bien a George McWatters. Él era presidente de una compañía minera que se llamaba Alvarado Mining Company, a quien impuso en 1919, mientras estaba en la guerra de guerrillas, un préstamo forzoso por $40,000. Entonces lo conocía muy bien. Obregón resolvió la expropiación y desde luego que esto pues desactivó una probable protesta social encabezada por Villa. Además, a las tierras de Terraza se sumaron las confiscadas a las colonias mormonas, que serían también repartidas entre pequeños agricultores de Chihuahua. Ahora, realmente nada distrajo a Villa de su empeño por coadyuvar a remediar los problemas sociales que planteaba el agro norteño. En el libro Copiador de Canutillo, que tanto menciono, encontramos, como les digo, una constante disposición para apoyar al gobierno, ofrecimientos que éste invariablemente, como les decía, rechazó. Y la actitud de Villa y su diligente actividad social, pues hicieron recelar a los hombres del poder, quienes mantuvieron una estrecha vigilancia en torno suyo. En un reporte confidencial del cónsul de Ciudad Juárez sobre rumores de revolución en México, se señalaba a un antiguo compañero de Villa como instigador de una revuelta en el estado de Chihuahua, en combinación con agentes de Pablo González. Pablo González había sido el dirigente de la División del Noreste, y inmediatamente la atención se centró en el exguerrillero, no en Villa. Sin embargo, el informe concluyó que hasta donde parecía Villa estaba tranquilamente dedicado a la agricultura. Realmente Villa siempre insistió en subrayar que aborrecía volver a tomar las armas, ¿sí? No pensaba volver a tomar las armas. 10 años de guerra habían sido muchos años de guerra, y solamente sí dijo que en el caso de una intervención extranjera, entonces sí tomaría las armas. Antes no. Y como les digo, diversos periodistas insistieron en sus editoriales en comprometer a Villa en nuevos hechos de armas. Incluso se dijo que Francisco Murguía, un hombre que había sido uno de los generales que había enviado Carranza a combatir a Villa, perseguir a Villa durante la época de la guerrilla, decían, bueno, él se levantó en armas porque había sido un hombre muy cercano y muy leal a Obregón, a Venustiano Carranza. Entonces,
tras el asesinato de Carranza, pues obviamente que no estuvo bien con Obregón. Él era miembro del ejército federal, y entonces levanten armas en contra de Obregón. Y entonces algunos decían que le había hablado a Villa y le había propuesto que se uniera para luchar en contra del gobierno de Obregón. Yo realmente me pregunto si habrá sido cierto. No había nada que uniera a estos dos hombres. O sea, Villa durante 5 años estuvo combatiendo a Carranza y Murguía era un hombre leal a Carranza. Entonces ahí no había nada que hacer. Pero pienso, porque Francisco Gil Piñón en una de las entrevistas dice que él estaba presente cuando se comunicó Murguía con Villa para invitarlo a levantarse en armas. Pero yo más bien me pongo a pensar, ¿habrá sido Murguía? O a lo mejor fue una trampa del gobierno de Obregón para saber si realmente Villa tenía intenciones de levantarse en armas o no. O sea, puede ser, ¿no? Como los periódicos hablaban todo el tiempo de que en Canutillo se vivía en un constante estado de zozobra y que Villa era un ratón y que ahí se derramaba sangre porque el que no obedeciera inmediatamente lo fusilaban. Se contaban unas historias tremendas. Entonces, pienso que pudo haber sido a lo mejor como pues sí, una trampa para ver si Villa de veras pensaba levantarse en armas o no. Pero bueno, Villa no cayó en la trampa y, y por supuesto que dijo que no, ¿no? Ahora, Álvaro Obregón, bueno, Álvaro Obregón le regaló a Villa un par de ametralladoras. A ver, una de las versiones que corrieron en contra de Villa fue que él estaba haciendo acopio de armas también para levantarse en contra del gobierno, lo cual estaba alejado de la realidad completamente. Como les digo, la correspondencia entre Villa y Obregón prueba que Obregón le mandó regalar un par de ametralladoras y también le envió cartuchos y prometió nuevo armamento para uso exclusivo de su escolta. Esos 50 hombres que le permitieron cuando depuso las armas que se quedaran para su protección. Está la carta en la que Villa agradece a Álvaro Obregón la suma de 10,000 pesos que le envió destinados para la compra de uniformes de su escolta, y también le agradece el ofrecimiento de proporcionarle nuevo armamento, insisto, para su escolta. Y también Villa pide simultáneamente instrucciones respecto a quién debe de entregar el viejo material, el que iban a dar de baja una vez recibido el nuevo. Y por otra parte le informa tener en su poder 4,000 cartuchos Mauser que le fue entregado por conducto del departamento Fabril. Entonces, todos estos instrumentos, la ropa, toda esta, digamos, la subvención que hace Obregón está registrada, ¿no? 8 meses después de esto, Villa escribió a Eugenio Martínez una petición para que se le autorizara la compra de 10,000 cartuchos 7 milímetros para los nuevos, dice, y buenos rifles Mauser que le había mandado Obregón, que le habían sido obsequiados por el gobierno, porque las municiones anteriores no servían para el nuevo armamento. Entonces le dice, le pido también que lo haga de conocimiento, que, bueno, le estoy pidiendo que me permitan importar. Villa ya tenía ¿cómo se dice? Elegida la casa a la que le iba a comprar las municiones, en El Paso, Texas. Ahí iba a comprar los cartuchos. Dice, y por favor, sírvaselo comunicar al gobierno y también comunicarme en su oportunidad lo que bien se disponga, ¿no? Sobre el particular, si están de acuerdo, ¿no? Que yo pueda eh, importar estos cartuchos. Entonces, las versiones que corrieron sobre el acopio de armas y diversas querellas pendientes de resolución, antiguas y nuevas,
habrían de conformar una bien articulada red que sin darse cuenta se fue tejiendo en torno del general hasta culminar con su asesinato. A ver, uno de los hombres que canalizó sus agravios en el complot para para asesinar al ex jefe de la División del Norte fue un individuo llamado Melitón Lozoya. Melitón Lozoya había sido un antiguo miembro de las defensas sociales que había combatido a los villistas y su hermano, que se llamaba Justo Lozoya, había sido aprehendido en Hidalgo del Parral, también por ser parte de las defensas sociales, y exigieron por su libertad una suma determinada de dinero. Las defensas sociales eran cuerpos paramilitares que no pertenecían, desde luego, al ejército. O sea, por eso se llaman defensas sociales. Era gente de los pueblos que se organizaba para defender lo poco que les quedaba. O sea, pues ya se habían comido sus vacas, sus cerdos, sus gallinas, ya habían pues expoliado sus propiedades, incluso saqueado muchas de sus hogares, y entonces se organizaron para eso, para defenderse, no nada más de los revolucionarios, sino también del ejército federal, porque pues todos tenían que comer, ¿no? Y cuando caían en una población, pues la población que capturaban, si no les habían pagado, también tenían que sufrir la depredación del saqueo, etcétera, ¿no? Entonces, había defensas sociales en Chihuahua, en Durango, en muchas partes, en Zacatecas, en distintas partes del norte, donde pues estaban todos estos revolucionarios y, bueno, la lucha armada. Entonces, Melitón Lozoya, cuando Villa se estableció en Canutillo, llegó a oídos de Melitón Lozoya, llegó a oídos de Villa que Melitón Lozoya había vendido lo poco que quedaba en la hacienda. De verdad que si ven las fotografías, yo no sé qué quedaba de la hacienda. No había nada, o sea, no sé si llevó puertas, no había nada, no había nada, o sea, era una ruina. ¿Qué se llevó? No sé. Entonces, probablemente había muebles ahí arrumbados, de un lugar ya abandonado. Entonces, Villa lo llamó a cuentas y le dijo, oiga, pues me llegó a mis oídos de que usted vendió lo poco que aquí quedaba. Y el otro le dice, pues sí, sí lo vendí con permiso de los antiguos dueños. Y yo no podía haber sabido que usted se iba a quedar con la hacienda. Entonces Villa le dice, bueno, pues le doy un mes para que reintegre todo lo que se llevó. Y claro, pues esto lo sintió como una gran amenaza, porque no podía cumplir con ese requerimiento de Villa, ¿no? No podía devolver lo que ahí había. Entonces, al sentir amenazada su vida, pues Melitón fue una de las piezas claves para organizar el complot. Ahora, subrayo que Villa siempre dijo que a los hombres no se les podía perdonar ni la traición ni el malagradecimiento. Y siempre que sintió que alguien fue malagradecido o traidor, actuó en consecuencia. Así es que en ese sentido, él va a responder a todas estas, a todos estos hechos amenazantes que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo que está en Canutillo hasta su asesinato. Villa tenía también una comunicación muy cercana con su compadre, era su compadre, el general Eugenio Martínez, que era el jefe de armas en Chihuahua, para ponerlo en antecedentes, decía él, y evitar cualquier errónea interpretación en el caso de que alguien quisiera sorprenderlo. Y en la carta le decía que su otrora amigo y compañero de armas, Ricardo Michel, y él se habían puesto mal. Las desavenencias con Michel también databan de tiempo atrás, cuando en plena guerrilla Villa le había ordenado a él y a otro general que destruyeran las vías del ferrocarril entre Durango y Torreón, pues para evitar ser sorprendido por tropas federales cuando intentara tomar la primera de dichas plazas. Ahora, la desobediencia de ambos le costó el fracaso y la pérdida de uno de sus hombres más cercanos y queridos, que fue Martín López.
Cuando Villa se fue a Canutillo, entró en franco pleito con su ex lugarteniente, ¿no? Quien sin su autorización había extraído de la hacienda más de 100 toneladas de cáscara de encino rojo en beneficio de su suegro, Felipe Santiesteban, que era propietario de una tenería en Parral. Y Villa le dijo que era un pícaro, sin pensamiento y criterio rectos, y bueno, le narra entonces al jefe de armas los abusos de Michel. A Michel, eh, digamos, otra de los enojos que tenía Villa con Michel era que lo había mandado en una ocasión, ya que habían depuesto las armas, hablar con el presidente Obregón sobre un asunto. Y Michel aprovechó para decirle a Obregón que su suegro había perdido pues un dineral a lo largo de la revolución porque se habían perdido las pieles que tenía en su tenería. Y Villa dijo, bueno, es que a mí él nunca me comunicó que iba a hablar con Obregón y el presidente pudo haber creído que había ido a hablar con él a tratar ese asunto apoyado por mí y no había sido así. Entonces Villa sentía que lo había dejado muy mal parado frente a los ojos de Obregón. Además, Michel también le debía un dinero que no le había pagado, ya tenía como 3 años que no le pagaba a Villa, y Villa pide una orden judicial para que secuestren todos los bienes que Michel tenía, desde las cosechas hasta sus vacas, sus burros, lo que tuviera, para poderse cobrar. Entonces, Michel y su suegro forman parte también de este complot para asesinar a Villa. Además, Michel conocía perfectamente a Villa, sabía cómo podía reaccionar, qué podía hacer. Y bueno, está la idea de que alguien de dentro de Canutillo también apoyó a Michel para decirle en qué momento salía Villa, para dónde se dirigía, qué iba a hacer, pero eso no se ha podido, pues no se ha podido encontrar quién pudo haber sido esa persona. Bueno, una, otro enemigo, y este pues sí también un enemigo muy poderoso, fue Jesús Herrera Cano. Jesús Herrera era hijo, eh, su homónimo era Jesús Herrera, su padre, y sus hermanos Seferino y Melchor, que murieron a manos de Villa. Ellos formaban parte de la defensa social, eh, bueno, no a manos de Villa, de los villistas que llegaron, pero por órdenes de Villa, que llegaron a Parral y capturan a toda la defensa social. Entonces, Villa perdona la vida de toda la defensa social, excepto la de Jesús Herrera y sus hijos Seferino y Melchor. A ellos los cuelgan y Jesús y sus hijos eran padre y hermanos de dos generales, Luis y Maclovio Herrera, que anduvieron con Villa en la División del Norte. Cuando sobreviene la escisión revolucionaria, Maclovio y Luis optan por quedarse con Carranza, y eso, bueno, pues Villa lo siente como una traición. Pero bueno, eso no iban a pagar la traición de ellos los familiares, sino que pesaba sobre el señor Herrera y sus hijos haber apoyado a la expedición punitiva cuando entró a México y llegó a Parral, en contra de Villa. Eso sí, Villa, el que hubieran apoyado a la expedición punitiva, eso no lo perdonó. Entonces, pues lo que ocurre entre Jesús Herrera Cano, que en ese momento era el administrador del timbre, o sea, el administrador de Hacienda, digamos, en Torreón, comienza a haber una guerra periodística de denuncias y un constante y mutuo espionaje para cuidarse las espaldas, ¿no? Algunos medios aseguraban que Herrera Cano había metido a la cárcel antiguos miembros de la División del Norte, acusándolos de asesinato frustrado a su persona. Villa aseguró que esos hombres que Herrera Cano había metido a la cárcel eran inocentes de la acusación e inició una relación epistolar con Eugenio Martínez, con el jefe de armas, poniéndolo al tanto de la situación.
En 1923, ya el año del asesinato, Villa dirigió una extensa carta a Félix Pallavicini, director del Universal, solicitando su inserción en el diario, señalando que venía sufriendo persecuciones ordenadas por Jesús Herrera para asesinarlo. Decía, ya hace año y medio que Herrera ha estado sosteniendo gavillas de hasta 15 hombres para que me asesinen. Dice, y ha llegado a echar la bravata de que seguirá hasta, no importa si se queda sin dinero, ¿no? Hasta que se le acabe el dinero. Esta copia de la carta llegó también a manos, Villa se le envió a Álvaro Obregón y a su secretario de Gobernación, que era Plutarco Elías Calles. Hasta entonces, Villa aseguraba estar a la defensiva. Decía él, pues yo, hombre de armas en otra época, estoy consagrada al trabajo activo y tranquilo de los campos. Y decía, y falto de garantías, si no me dan garantías, ¿verdad? Falto de garantías, podría yo hacerme justicia por mi propia mano y fusilar a Herrera Cano. Pero entonces, aquí hay de verdad, para reflexionar en que Villa ni se intentaba levantar en armas y está pidiendo ayuda. Le dice, por favor, ayúdeme, apóyeme, cuídeme, le dice al jefe de armas. No quiero que se vaya a hacer una injusticia conmigo. Y él dice, yo podría fusilar, por ejemplo, a Santi Esteban, incluso le dice a Santi Esteban, a Michelle. Santi Esteban es el suegro, y le dice a Michelle, pues cuando quieran nos podemos salir a dar de balazos, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo dónde y a qué horas para que no crea que yo le tomo ventaja. Y acá en la misiva dice, pues yo podría fusilar a Herrera Cano, pero no quiero hacerlo, por eso estoy acudiendo a la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que va a suceder es que se van a fraguar todo el asesinato, y lo que ocurre es que Herrera, digamos, Melitón Lozoya, son varios los que participan, pero digamos, destacando a estos, a Melitón Lozoya, a Ricardo Michel, a Santi Esteban, a Herrera Cano y a un amigo suyo, comerciante, que él no tenía mayor vela en el entierro, pero pues era muy amigo de Herrera Cano. Él era un comerciante que abastecía de forraje para los caballos, para los que estaban, los que iban a ser los asesinos materiales. No iban a ser estos hombres que, que fraguaron, digamos, los organizadores fueron unos, los ejecutores fueron otros, y quienes dieron la anuencia para el asesinato, pues fueron otros, ¿no? Entonces, tenemos tres líneas. Una, estos hombres eh, que contratan a los matones, alquilan una casa en Parral, por donde saben que necesariamente pasa Villa siempre que va a Parral. Hay un hombre afuera que tiene la misión según mostrara en la mano derecha o en la mano izquierda el sombrero, sabrían si Villa iba manejando el auto o iba de copiloto, y tendría que gritar viva Villa, ¿no? Y con el sombrero señalar para dónde iba. Bueno, el caso es que Herrera Cano y este comerciante, cuyo nombre ahorita en este momento se me escapa, un Gabriel algo, no me acuerdo su apellido de momento, viajan a México y se entrevistan con Plutarco Elías Calles. Y entonces le dicen que, pues que Villa es un peligro, que la vida de mucha gente en Parral y en otros lugares del estado, tanto de Chihuahua como de Durango, peligra, que Villa es una constante amenaza. Como les digo, insistieron en que en Canutillo la vida no valía nada, y presionan a Plutarco Elías Calles y a Joaquín Amaro, que era también el jefe de las armas en el norte, para que los apoyen pues en el asesinato. Claro, era
un hombre muy importante a quien querían asesinar, no era cualquiera, implicaba un riesgo, quiero decir, y Plutarco Elías Calles y Amaro presionan a su vez a Obregón para que acepte este convenio con ellos. Obregón al principio se resiste y le dice, es que Villa está cumpliendo, ha cumplido con todo lo que se comprometió, con todo lo que firmó cuando depuso las armas. Está en paz. Todos, eh, todos los reportes que me llegan hablan de que Villa está en paz y trabajando. Lo presionan de tal manera que dice, bueno, muy bien, háganlo, pero con una condición, de que no aparezca el gobierno inmiscuido. Y eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, quienes unos fraguan el complot, otros ejecutan materialmente el crimen y por supuesto que el gobierno federal pues da su anuencia, perdón, da su anuencia. Así que realmente Obregón los dejó obrar como quisieron y él, pues como Poncio Pilatos, decía un testimonio, se lavó las manos. Y así acabó el 20 de julio de aquel 1923 la vida de Villa. Villa nunca se imaginó que lo fueran a venadear, como decían ellos, en la ciudad. Él pensaba que si le tomaban alguna emboscada iba a ser en campo abierto. Entonces yo siento que en ese aspecto no entiendo cómo se pudo haber confiado sabiendo que su vida peligraba, ¿no? Pero bueno, pues así ocurrió. Y pues ahora estamos conmemorando el centenario de su muerte. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Villa, porque ha sido quizá un aspecto muy desconocido de Francisco Villa, su parte humana, ¿no? Su parte incomprendida, por otro lado. Y bueno, pues yo creo que ha sido de una riqueza extraordinaria tu plática, porque yo creo que, al menos para mí, veo desde otra perspectiva al general, ¿verdad? Por ahí hay algunas preguntas. Dice, por ejemplo, Auristela Martínez, dice, y con toda evidencia epistolar sobre la confabulación en contra de Villa, además la responsabilidad indirecta de las autoridades en turno, los ejecutores, ¿cómo pagaron o salieron totalmente impunes bajo la protección de Elías Calles? Se lavó la única mano el muy... Bueno, así porque yo dije que como Poncio Pilato se lavó las manos. Tiene razón. Tiene razón. Auristela tiene razón. Nada más se lavó una mano. Bueno, a ver, es que, bueno, la historia obviamente, pues aquí hay que acotarla, ¿no? Por el tiempo que tenemos. Pero pasó algo muy interesante porque al final el gobierno federal les pagó a todos. O sea, les pagó a los que fraguaron, no a los, digamos, a los asesinos materiales les pagaron los, ¿cómo se dice? Los los que fraguaron el crimen intelectualmente, ¿no? Y muchos, bueno, había gente que tenía posibilidades económicas y recibieron, me parece que el pago fue 300 pesos a cada uno. Eso se los dio el gobierno. Ahora, en el archivo de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, de aquí de la Ciudad de México, Frederick Katz encontró las pruebas de cómo el gobierno se convierte en cómplice, ¿no? Cómo el gobierno participa. Por supuesto que casi acababan de, bueno, de matar a Villa cuando salió en el periódico una caricatura. Decía, ¿quién mató a Villa? Y en la caricatura le preguntaba un hombre a otro y decía, cállese, señor. Era un juego de palabras diciendo que había sido calles, ¿no? Y realmente Villa sí en últimas fechas había tenido problemas con Plutarco Elías Calles. Entonces,
mucha gente bueno, algunos historiadores opinan que la entrevista que le hizo Regino Hernández Yergo a Villa en Canutillo fue como la raíz y razón para que el gobierno al final decidiera que Villa debía de desaparecer. Yo tengo mis dudas. Bueno, a lo mejor fue la gota que derramó el vaso, pero no fue la parte, digamos, más importante, sino todo lo que venía sucediendo de antaño, ¿no? Eh, Justamente Francisco Gil Piñón, bueno, cuando Villa acepta, que era, como les digo, muy reacio a aceptar que lo entrevistaran los periodistas porque decían que cambiaban todo, eh, ponían en su boca cosas que él no había dicho, les dice, bueno, se pueden quedar si quieren una semana o el tiempo que quieran para que vean cómo este Pancho Villa es trabajador, es labrador, es organizador. Dice, yo soy todo eso, yo soy un hombre de mucho trabajo. A mí lo único que me faltó fue cultura, ¿no? Siempre lo subrayaba. Y Francisco Gil Piñón dice que es al único que se lo he escuchado. Yo conviví mucho con él, pero en aquel entonces creo que no me interesaba tanto como ahora toda esta historia. Era yo muy joven y muy ignorante también. Y entonces él dijo en una entrevista que él tenía la sospecha de que Regino Hernández Yergo, el enviado del Universal para entrevistar a Villa, formaba parte del complot. ¿Por qué? Porque cuando Villa les dice, pueden quedarse aquí una semana para que vean qué bien está Canutillo, pero con una condición de que no vamos a hablar de política. Y de pronto, Regino Hernández Yergo, él dice que Villa comienza a hablar de política, de pronto así en una comida. Y entonces, pues se sigue, ¿no? Le sigue preguntando. Y lo que Francisco Gil Piñón opina es que presionaron de tal manera a Villa para que él hiciera, dice, es que Villa era político, no iba a hacer esas declaraciones que lo iban a poner tan mal con el gobierno, ¿no? Porque le dicen, bueno, lo que ahora llamamos encuestas, ¿no? En las encuestas para la próxima presidencia aparecen Obregón, Adolfo de la Huerta otra vez, Plutarco Elías Calles, Palavicini, bueno, todos los que aparecían, como ahora que eran un montón, para ver cuántos votos podrían tener. Dice, y bueno, usted tiene un montón de votos. Claro, no sobrepasaba a los políticos, pero tenía un montón de votos. Y decía, pues ya ve, es que yo podría levantar 40,000 hombres en un ratito. Entonces, él piensa que puso en boca de Villa cosas que Villa no pudo haber dicho. Dice, es que Villa no se iba a comprometer de esa manera frente al gobierno diciendo cosas que no debía de decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una hipótesis de él, pero, pero fueron esos tres grupos, digamos, los que participan en el asesinato de Villa. Y desde luego que, bueno, pues naturalmente la política pesaba mucho, ¿no? Aunque Villa dijera que él no quería meterse en líos, siempre dijo, yo, ¿cómo voy a poder llegar a ser presidente de este país? Soy un ignorante, sería terrible para mi país. Pero ya después, en 1921-22, dijo, cuando termine el gobierno, porque yo prometí no inmiscuirme en política, tal vez me gustaría ser gobernador de Durango. Y a lo mejor lo dijo también como una provocación, porque el que era el gobernador de Durango, que era este Castro, Jesús Agustín Castro, eh, pues se llevaba muy mal con él. Entonces yo creo que era más bien para darle la puntilla a Castro, ¿no? No, atrás de mí no hay ninguna máscara mortuoria. Allá se ve arriba, no, ese es Martí, es José Martí. No te oigo, tu micrófono. Perdón, sí,
Es que tenía apagado. Sí, yo tampoco veía la máscara, pero bueno, dije, a lo mejor soy yo, ¿no? Oye, y algo, perdón, pero es una curiosidad mía. Eso que se robaron su cabeza, ¿es cierto? Que andaba la cabeza de Villa ¿El por cuál, perdón? la cabeza del general. Ah, ¿qué pasó con ella? Sí, porque se dice que andaba por ahí, no sé, rodando, qué sé yo, ¿no? Ujú. Ah, bueno, digo, la historia de Villa siempre está rodeada de leyenda, ¿no? Y yo creo que eso, con todo lo que mi querido doctor Frederick Katz luchó por expurgar la leyenda negra, la leyenda blanca y la leyenda épica, dice, para poder llegar al personaje, pero al final lo acaba, lo apabulla la leyenda, ¿no? Digo, a Villa. Y una de estas historias es justamente después de que lo asesinan, 3 años después es profanada la tumba y le cortan la cabeza. Yo no sé cuáles eran los fines. Unos dicen que porque se la querían mandar a no sé quién para que la estudiara y viera, ya saben, si era el prototipo del Ambrosiano, yo qué sé, ¿no? Esas cosas raras que estudian los abogados. Pero fue un general Durazo quien da la orden, pero él, digamos, sigue instrucciones de alguien y al final quien corta la cabeza creo que no recibe el pago que le habían prometido y no la entrega. Entonces, ¿qué hace con la cabeza? Sepa Dios dónde la fue a depositar, ¿no? No lo sabemos, aunque Paco Ignacio Taibo dice que él sabe en dónde está, que está enterrada abajo de un edificio de no sé qué, pero bueno, a Paco Ignacio le encanta contar unas historias muy inverosímiles, pero que le divierten mucho a la gente. Entonces, les voy a contar una historia muy simpática porque un amigo mío que desafortunadamente ya murió, una vez me llamó, no nos conocíamos, después nos hicimos muy amigos, primos nos decíamos, me dijo, oye, fíjate que yo tengo mucho interés a raíz de que se publicó mi libro, bueno, mi tesis doctoral sobre los López Negrete, se llama Élites y Revolución en Durango. Dice, una señora que es así de toda mi credibilidad, me dijo que el verdadero apellido de Villa era López Negrete. Entonces, ¿qué te parece si nos hacemos un estudio de ADN? Le dije, bueno, pues órale, sí, nos lo hacemos. Total, pasaron los años y de repente me habla un día y me dice, oye, mañana nos hacen la prueba de ADN. Y le dije, bueno, ¿y dónde nos vemos? ¿No? Yo pensé que nos íbamos a ver en un hospital o no sé, en algún laboratorio. Me dijo, no, en la Procuraduría. Entonces, allá fuimos a la Procuraduría. Fue en 2010. Y en la Procuraduría, bueno, nos recibió muy amablemente un biólogo, y bueno, sus ojos brillaron mucho cuando yo le dije que era nieta de Villa, dije, ay, bueno, no es para tanto. Y lo que pasa es que a él le habían llevado una cabeza, un cráneo, que tenía ahí, había estado, pues creo que abajo del escritorio de un abogado, qué cosa más macabra, ¿quién puede tener un cráneo abajo de su escritorio? Y se lo había llevado al entonces director del INERM, pues para ver si le podían hacer estudios de ADN y iba a ser la gran noticia del centenario de la revolución que habían encontrado la cabeza de Villa. Entonces me dijo, pero mire, si podemos conseguir a más hombres que Villa, es más fácil por la cadena, no que su sangre no sirva, sí, pero es mejor hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, bueno, pues llamé a uno de mis hermanos y le dije, estoy en la Procuraduría. Su primera reacción fue, ¿qué hiciste? Le dije, oye, yo no hice nada, estoy aquí por otra razón. Ya se lo conté, le pareció muy interesante. Llegó a la Procuraduría, luego le hablé a un primo hermano mío, llegó a la Procuraduría. Total, ahí nos juntamos varios. Y pues para desgracia de Alfonso, mi amigo, pues no resultamos familiares. Y el cráneo tampoco era de Villa, ¿no? Entonces, quién sabe de quién sería, pobre hombre o mujer, no sé. Y bueno, pues sigue envuelto en el misterio.
ahora lo que quieren hacer, porque en Chihuahua se organizó un grupo que quieren exhumar los restos que están aquí en el Monumento de la Revolución para hacerle una prueba de ADN, porque hay otra historia, que los restos que están en la urna, ahí en el Monumento de la Revolución, no son de Villa. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Porque su viuda, o bueno, una de las viudas, pero la que estaba, digamos, la dueña principal de Canutillo, Austria Rentería, dijo que cuando profanaron la tumba y reinhumaron el cuerpo, ella lo mandó enterrar a otra tumba para que no lo volvieran a profanar. Entonces, yo estuve en 1976 cuando sacaron los restos de Villa y no había cabeza. Entonces, a la persona que enterraron ahí también le quitaron la cabeza. Digo, es algo macabro. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué es esto, no? Y bueno, pues no sé. Eh, quieren ver, yo les digo, bueno, es que, ¿por qué nos gusta ser tan necrológicos? Siempre andamos buscando que si, Sor Juana, que si Cuauhtémoc, ahora que si Villa, ¿qué más da? Lo que quedan son los hechos. Pero bueno, si tienen tanta curiosidad y consiguen hacerlo, pues qué bueno, ya nos enteraremos qué sigue con mi general Villa, que parece escabullirse de todos. Oye, una última pregunta que dice Sergio Huicosa, dice, yo tengo una pregunta, ¿cuándo y por qué Doroteo Arango decide cambiarse el nombre a Francisco Villa? Esa es otra historia también, un poco, les diré yo, inverosímil. Bueno, ¿qué es lo que Villa dice en sus memorias? ¿Qué es lo que él quiso que nosotros supiéramos? Porque eso pues lo dejó para la posteridad. Que siendo un jovencito, como Doroteo Arango, que trabajaba en el campo porque su padre había muerto tempranamente y siendo él el hermano mayor, pues se quedó al cuidado de la mamá y de dos hermanos y de dos hermanas. Un día que regresa a su casa, ve que está un hacendado, el hacendado para el que trabajaban, que se quería llevar a su hermana, ¿no? Y la mamá le dice que no, que es una niña, que por favor. Bueno, estamos a fines del siglo XIX, todavía había hacendados que ejercían el derecho de pernada, pero bueno, no se iba a casar la hermana de Villa, era una niña, una jovencita de 13 años. Entonces dice que va a un jacal de un primo suyo pegado, sabía que ahí tenía colgada una pistola, regresa y hiere al hacendado. Nosotros nos imaginamos un hacendado mayor, quizá medio barrigón, ya viejo, ¿no? No, este era un joven, era un muchacho joven. ¿Sí me están escuchando? Sí, bueno, sí, yo sí te Ok. escucho. Sí. Entonces, era un muchacho joven, no lo matan, no hubo violación, no hubo crimen, lo hiere y este joven le pide a la gente que lo acompañaba que lo lleven a la casa grande para que llamen al médico y lo curen. Y entonces, pues sabiendo que lo va a perseguir la acordada, que es la policía rural, se fuga y entonces él dice que sabía que su padre, Agustín Arango, era hijo natural de Jesús Villa y que llevaba el apellido materno, no el paterno. Que entonces, sabiendo cuál era el apellido que le correspondía, toma el Villa. Entonces, eso está muy bien, lo podemos creer. Pero ¿por qué no Doroteo Villa? Se pone Francisco Villa. Entonces, hay un bandido zacatecano que se llama, que se llamaba Francisco Villa. Cuando, cuando Doroteo Arango se va huyendo de la acordada, vive ya a partir de ese momento, tiene es un muchachito de 16 años, tiene a partir de ese momento una vida terrible porque anda a salto de mata, se mueve de un pues de una sierra a otra sierra, de un estado a otro estado, y le dicen, pues es que te andan persiguiendo, cuídate. ¿Y qué hace? Se une a un grupo de bandoleros capitaneado
por Ignacio Parra. Ignacio Parra se levanta en armas en contra de Porfirio Díaz, pero como bandolero, porque igual que Heraclio Bernal, que fue otro famoso bandido del estado de Sinaloa, que se le conoce como el Rayo de Sinaloa, también le habían secuestrado todos sus bienes, igual a los Parra. El gobierno le secuestra todos los bienes. Parece que, por ejemplo, en el caso de Bernal, alguien que lo malquería le inventa que se roba unas barras de plata, etcétera, lo mandan pues a purgar, digamos, una condena, lo enrolan en el ejército y cuando regresa, bueno, se levanta en armas junto con sus hermanos. Y un tiempo los Parra y los Bernal se juntan. Estamos a fines del siglo XIX. Entonces, el periódico oficial del gobierno del estado de Durango, ahí el Poder Judicial publicaba los desahogos que hacía. Y yo encontré una nota que decía, se le condena al reo Francisco Villa el tiempo que le falta para purgar su condena. O sea, lo están perdonando. Pero ese es un Francisco Villa, que es el bandido zacatecano, porque cuando aparece ese periódico, Doroteo Arango tenía 6 años. ¿Sí? Entonces lo que yo pienso es, pudo, una vez llegada su juventud, haberse unido con ese Francisco Villa, probablemente sí, a lo mejor ese Francisco Villa anduvo también con Ignacio Parra, o anduvo con Bernal, no sé. Ignacio Parra era 14 años mayor que Villa. Entonces, cuando después vuelve a aparecer Francisco Villa, Doroteo Arango ya tiene 20 años. Entonces, es muy probable que a lo mejor también se sumó esa gavilla. Alguna vez leí en un libro, que es el único autor que lo ha mencionado, que sí anduvieron juntos y que ese Francisco Villa muere en brazos de Doroteo Arango. Entonces, él toma el nombre. Se burla mucho de mí, Paco Ignacio Taibo y otro colega que tengo, porque dicen, ¿cómo se iba a poner el nombre de un bandido si lo que quería era que no lo encontraran? Yo les decía, pero era un bandido que ya había purgado su condena, ya no lo iban a perseguir. Bueno, es lo que pienso, a lo mejor estoy equivocada, ¿no? Porque no me he metido a estudiar a ese otro bandido. Me gustaría, pero pues yo creo que ya está un poco complicado, porque ir a Zacatecas y a la sierra y buscar en los archivos judiciales no es muy seguro y francamente practicar deporte de alto riesgo no es lo mío, ¿no? Entonces, pues esa es la historia que sabemos. Una, que él dice que sabía que su padre llevaba el apellido, era hijo natural y llevaba el apellido materno del padre, y que por eso lo toma. Y el otro es que pues toma el nombre de este bandido zacatecano. Va a ser un poco difícil. Todo nos has comentado, nos dejas con ganas de seguirte escuchando, porque además lo transmitiste de una manera muy, pero muy, muy particular, que nos ha llegado mucho, ¿eh? Pues mira, pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias, enormes gracias, como te lo están mostrando también todos los comentarios que tienes, todos a favor, felicitándole y agradeciéndote. Y bueno, pues te esperamos nuevamente otra vez en el Centro de Estudios, que es tu casa, porque nos has Ay, apoyado muchas gracias. en muchísimas ocasiones y te lo reconocemos profundamente. No, Pues pues yo muchas encantada. gracias. Con esto se inicia este pequeño curso sobre Francisco Villa, pero yo creo que este inicio era fundamental, ¿eh? La verdad, porque es la otra historia, la otra historia. Así que pues te lo agradecemos muchísimo y bueno, pues hasta pronto. Los que nos siguieron, nos vemos el martes y a seguir conociendo la historia del general. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta Hasta- luego. Muy buenas noches. Hasta luego.